Acabamos de aprender a factorizar trinomios con un coeficiente principal de 1. Ahora comenzaremos a aprender cómo factorizar trinomios con un coeficiente principal que no es 1. Es importante recordar el primer paso en la factorización. Es siempre buscar el máximo factor común. Mirando el primer ejemplo, tenemos 2x al cuadrado menos 8x menos 42. Debido a que el coeficiente principal no es 1, no factorizamos la expresión buscando los factores de 42 negativo que se suman a 8 negativos. Nuevamente, el primer paso es factorizar el máximo factor común, que en este caso es 2. Primero escribamos cada término como un producto con un factor de 2. Escribamos 2x al cuadrado como 2 veces x al cuadrado, menos, escriba 8x como 2 veces 4x menos, escribamos 42 como 2 por 21. Si bien este paso es opcional, observe cómo muestra el máximo factor común de 2, así como lo que queda después de que separamos el máximo factor común de 2. Factorizar 2 nos deja con un factor de x al cuadrado. Menos 4x menos 21. Ahora observe cómo el trinomio dentro de los paréntesis tiene un coeficiente principal de 1 y, por lo tanto, podemos factorizar aún más el trinomio si podemos determinar los factores negativos que se suman a 4 negativos, por lo que si esto factoriza más, tendremos un factor de 2 y luego dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son x y x. Y ahora los términos en las segundas posiciones serán los factores de 21 negativo para agregar a 4 negativos, y dado que 7 veces negativo 3 veces positivo es igual a 21 negativo, y 7 negativos más 3 es igual a 4 negativos, los dos factores que necesitamos son 7 negativos y 3 positivos, lo que significa que un factor binomial es x menos 7 y el otro es x más 3. Y ahora tenemos el trinomio factorizado por completo. De nuevo, es importante recordar que el primer paso en cualquier problema de factorización es siempre factorizar el máximo factor común. Luego, tenemos 5x al cuadrado menos 35x más 50. Nuevamente, debido a que el coeficiente principal no es 1, no comenzamos buscando los factores de 50 que se suman a 35 negativos. El primer paso es factorizar el máximo factor común, que en este caso es 5. Y escribamos cada término como un producto con un factor de 5. 5x al cuadrado es igual a 5 veces x al cuadrado, menos 35x es igual a 5 veces 7x. Más 50 es igual a 5 por 10. Y ahora calcularemos el máximo común divisor de 5. Factorizando 5. Nos queda un factor de x al cuadrado menos 7x más 10. Y una vez más, observe cómo el trinomio dentro de los paréntesis tiene un coeficiente principal de 1, y si podemos factorizar más, si podemos encontrar los factores positivos 10 que se suman a 7 negativos. Entonces, si esto factoriza más, tendremos un factor de 5 y luego dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son x y x. Y luego, vamos a determinar los factores de 10 que se suman a 7 negativos. Y como negativo 5 veces negativo 2 es igual a positivo 10, y negativo 5 más negativo 2 es igual a negativo 7. Los dos factores que necesitamos son 5 negativos y 2 negativos, lo que significa que un factor binomial es x menos 5, y el otro es x menos 2. Y una vez más, ahora tenemos el trinomio factorizado por completo. A continuación, queremos factorizar 4x al cuadrado más 36x más 56. El mayor factor común entre los tres términos es 4. Escribamos cada término como un producto con un factor de 4. 4x al cuadrado es igual a 4 veces x al cuadrado más 36x es igual a 4 veces 9x más 56. Es igual a 4 veces 14. Factorizando el mayor factor común de 4. Tenemos 4 veces un factor de x al cuadrado. Más 9x más 14. Una vez más, observe cómo el trinomio dentro de los paréntesis tiene un coeficiente principal de 1, y por lo tanto, podemos factorizar más si podemos determinar los factores de 14 que suman 9. Entonces, si esto factoriza más, tendremos un factor de 4 y luego dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son x y x, y ahora determinan los factores de 14 que suman 9. Y dado que 7 veces 2 es igual a 14, y 7 más 2 es igual a 9,
Los dos factores que buscamos son 7 positivos y 2 positivos. Lo que significa que un factor binomial es x más 7 y el otro es x más 2. Y echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí, tenemos 4x al cubo más 16 al cuadrado menos 20x. Observe cómo, aquí, el mayor factor común no es solo 4. El máximo factor común es 4x porque todos los términos también tienen un factor común de x. Así que escribamos los términos como un producto con un factor de 4x. 4x al cubo es igual a 4x veces x al cuadrado más 16x al cuadrado es igual a 4x veces 4x menos 20x es igual a 4x veces 5. Nuevamente, este paso es opcional, pero muestra el mayor factor común, así como lo que queda después de factorizar 4x. Factorizar 4x nos deja con un factor de x al cuadrado. Más 4x menos 5. Y una vez más, observe cómo el trinomio dentro de los paréntesis tiene un coeficiente principal de 1, y por lo tanto, podemos factorizar el trinomio si podemos determinar los factores de 5 negativos que se suman a 4 positivos. Entonces, si podemos factorizar más, tendremos un factor de 4 y luego dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son 6, y ahora para determinar los factores de 5 negativos que se suman a 4 positivos, ya que 1 negativo 5 veces positivo es 5 negativo. Y negativo 1 más 5 es igual a positivo 4, un factor binomial es x menos 1 y el otro es x más 5, por lo que es importante recordar el primer paso en la factorización. Es siempre buscar el máximo factor común. Ahora, a veces, no habrá un factor común más grande que no sea 1, pero cuando lo hay, a menudo puedes simplificar el proceso de factorización. Espero que hayas encontrado esto útil.